que pues bueno, vamos a volver también a ellos en los términos de hacer las correcciones que consideremos conveniente. Y pues vamos a dar paso rápidamente al otro evento que ya está con nosotros, Paulina Ramírez. Paulina, muy Hola, buenas tardes y un gusto saludarte, igualmente, acá con nosotros. Raúl. De hecho, no vamos a dar el receso de 5 minutos que se venían dando. Nos vamos a seguir de filo por el respeto a la presencia puntual de Paulina y también del doctor Irineo, quien va a fungir como moderador en este segundo evento de este 10º aniversario de la licenciatura en filosofía. Entonces, doctor Irineo, para ya no más dar más tiempo y le solicito a los demás que pues bueno, focalicemos ahora nuestra atención a lo que nos va a presentar el doctor Irineo y también la conferencia de Paulina Ramírez. Paulina, de verdad, muy agradecido, y doctor Irineo, pues tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenas tardes, maestra Paulina Ramírez. Bienvenida a este foro, El quehacer filosófico en el mundo actual, el cual pues viene siendo muy interesante con todos los participantes. Y para ello entonces, de parte de usted, la conferencia, la filosofía en el contexto cotidiano actual, que es lo que tenemos en el programa, ¿verdad? Y para todos los que nos ven y nos escuchan en este foro, la maestra Paulina Ramírez González, ¿verdad? Posee estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Está certificada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños como facilitadora en filosofía para niños y en consultoría filosófica por parte del CECAFI, que es donde precisamente el día de hoy va a ser su intervención. Además, ha laborado en diversos recintos culturales de la Ciudad de México, en el área de logística, coordinando actividades infantiles y ha participado en programas de narración oral en escuelas primarias. También ha formado parte de grupos artísticos de difusión cultural UNAM. Ha participado en congresos, talleres, foros sobre la educación, filosofía y prácticas filosóficas con ponencias y talleres relacionados a la filosofía para niños. Actualmente es profesora de la licenciatura en filosofía del Instituto Salesiano de Estudios Superiores. Forma parte de la dirección de la colectiva Mujeres que Celebran la Vida. Es coordinadora del Diplomado de Consultoría Filosófica de CECAFI. Co-coordinadora del Círculo de Estudios de Prácticas Filosóficas, Ciudad de México. ¿Sí? Bienvenida, maestra Paulina Ramírez González. Le damos la palabra para avanzar. Claro que adelante. Sí. Muchas gracias, profesor Irineo y Raúl Trejo. Y no veo a Luis Ocaña, que no tengo el gusto de conocerle, solo leerlo por algunos. Ojalá y pueda estar por acá. De antemano se disculpa, tuvo un inconveniente de último momento, pero yo voy a hacer todo lo posible para que en algún otro momento pudieran entablar alguna comunicación. Sí, para... Te lo aseguro. Bueno, pues gracias y pues bueno, es un gusto para mí estar en este espacio, pues en esta celebración de la licenciatura en filosofía, que bueno, pues siempre trae como pues justamente este agrado de saber que podemos hacer nuevas cosas, que tenemos otra oportunidad para repensarnos, para crear, para incidir socialmente en la filosofía. Y bueno, lo que yo quiero hablar un poco es en relación con la experiencia que tenemos nosotros desde CECAFI, que pues más o menos tiene el mismo tiempo que la universidad, la licenciatura en filosofía. Nosotros tenemos 12 años de hacer prácticas filosóficas.
Primero, nuestra labor se enfocó en la filosofía para niños, pero después en el desarrollo y en el contacto con otros colegas, pues fuimos aperturando el lugar de las prácticas filosóficas y bueno, hemos hecho varios congresos, pues continuamente estamos haciendo pues encuentros con intelectuales del mundo, formaciones, muchas cosas, ¿no? Bueno, tengo preparada un documento, solo que quiero ver cómo le pongo, no. A ver, una ventana, aquí está. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, se ve bien. Sí, Okay. sí se ve. Sí, ok. Bueno, pues para comenzar, justamente prácticas filosóficas en el contexto actual, que pues es el tema que hoy nos compete, ¿no? En este espacio. Y bueno, ¿de dónde surge la práctica filosófica? Es decir, ¿cómo llegó? ¿En dónde está establecida? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿No? Es importante saber el origen. Y bueno, esto seguramente ustedes lo han visto, pero bueno, la práctica filosófica es un quehacer antiguo que tiene que ver con el acompañamiento en la reflexión cotidiana y el desarrollo de la personalidad. Y tenemos tres ejemplos muy claros en la historia de la filosofía. Primero, pues claramente los diálogos socráticos, ¿no? Que eran un acompañamiento reflexivo, ¿no? No eran solamente una cuestión como de platicar cosas, sino que tenía que ver con hacer en el otro, propiciar, profundizar la reflexión en el otro, cualquiera que fuera esta persona, ¿no? Niños, esclavos, sofistas, en fin, ¿no? Otro ejemplo, pues el rol social del Clamatini, ¿no? Que justamente, como está en los escritos, una de sus labores era dar una personalidad a aquel que llega al Clamatini, ¿no? Y además, que bueno, pues es cierto también, pues como estos Clamatini también eran consejeros de los tlatoanis, ¿no? Es decir, no tenían un rol menor, incidían en los espacios políticos, ¿no? Tenían este acompañamiento, es decir, no tenían el poder en sí mismo, acompañaban al gobernante, ¿no? Para la reflexión cotidiana, en este caso política, pero también en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Su entrenamiento pues tenía estos dos espacios, ¿no? Una labor como personal y una labor también social, ¿no? Y bueno, los maestros budistas, por ejemplo, bueno, pues obviamente Shakyamuni, ¿no? Como un acompañante en la reflexión, pero también otros, por ejemplo, contemporáneamente llamemos a Daisaku Ikeda, que también es un filósofo budista, ¿no? Que le interesa desarrollar, pues, justamente la iluminación a partir de las acciones concretas, ¿no? O Nichiren Daishonin, ¿no? Un monje que vivió hace más de 2000 años, que él tenía justamente como labor hacer del budismo una práctica social. Y bueno, fue también un perseguido político, no le fue muy bien a Nichiren Daishonin en muchos aspectos, pero él buscaba eso, como decía, hay que regresar a Shakyamuni, donde dice que la budeidad no se alcanza por medio de otra cosa que no es el deseo de hacerlo. No importa el lugar donde estés, no importa quién seas, un poco también como Sócrates, ¿no? No importa quién seas, puedes desarrollar, en este caso, la budeidad, ¿no? En el caso de Sócrates, pues bueno, la reflexión, llegar a las ideas en sí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la práctica filosófica dice, bueno, es que esto ya ha pasado antes. Lo que estamos haciendo nosotros es seguir ese movimiento, hacerlo nuevo, verlo en nuestro contexto actual. Pero es algo que la filosofía siempre ha hecho. Y estos son tres ejemplos, pero hay muchos más seguramente, ¿no? Entonces, pues desde aquí partimos. Primero que estamos en consonancia con lo que ya se ha hecho antes. Y bueno, ¿qué prácticas filosóficas hay actualmente? Hablaré de 4 espacios generales que son también un poco los que se trabajan a nivel mundial y que Lumarinov pudo sintetizar de manera bastante sencilla, pero práctica, ¿no? Primero, pues la filosofía para niños, que igualmente hay un iniciador, digamos, oficial, ¿no? Que en este caso sería
Matthew Lipman, aunque no necesariamente porque, como les digo, pues estos movimientos de la educación infantil siempre están presentes, ¿no? Podemos, así como tal, un diálogo socrático en el aula, encontrarlo primeramente con Leonard Nelson, fue un alemán que vivió en los años 20 en Alemania, hizo una escuela, hizo mucho trabajo, y bueno, lamentablemente el nazismo pues lo persiguió, y su escuela tuvo que cerrar. Él murió muy joven. Su escuela tuvo que cerrar y pues muchos de sus colegas, de los que trabajaban con Nelson, pues tuvieron que salir de Alemania debido a la persecución y bueno, pues al momento político que se vivía. Entonces, la producción, si bien es poca, es decir, de la escuela en sí mismo, pues en Europa hay una gran tradición del diálogo socrático a partir de Leonard Nelson. Y es importante lo que dice Nelson porque él menciona, la filosofía no solamente tiene que ver con lo especulativo, con el hablar de cosas, sino que debe tener una incidencia política. El método socrático es un método político. ¿Por qué? Porque en el aula se gestan las ideas, se gesta la toma de decisiones y entonces ya no me va a dar lo mismo si voy a votar por esto o por otro gobernante, si voy a tener una tendencia de esto o de otro tipo, si voy a hacer esto u otro con mi vida. Entonces decía, no pensemos la filosofía en el aula como un espacio únicamente para discurrir sobre cosas, sino como una incidencia social, nuevamente, ¿no? Y bueno, Matthew Lipman, por ejemplo, que él toma el pensamiento crítico, justamente también es una respuesta a la propaganda, pues, de ese momento, de los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Y dice, a ver, detengámonos, ¿no? La filosofía tiene este valor para hacernos reflexionar de manera amplia. Hagámosla, pongámosla ahí en donde parece que hace falta, como que no es muy claro, y desarrollemos a las personas a partir de la reflexión filosófica, ¿no? Es interesante también esta parte de Lippmann y bueno, también justamente en lo que trabajó Anshar, pero primero a Lippmann le costaba trabajo entender por qué los chicos en las universidades reprobaban lógica. Él era profesor de lógica. Decía, pero ¿por qué? ¿Por qué reprueban? ¿Por qué lógica es la materia más reprobada de todo el currículum, no? Y bueno, entonces empieza como a observar lo que está pasando y dice, bueno, ¿será que los chicos son tontos? ¿Será que no pueden pensar? Se da cuenta fácilmente que no es así. Y lo que percibe es que, bueno, es que nadie ha enseñado a los demás a pensar. Es decir, asumimos que ya se saben hacer ciertas cosas, pero nadie se ha tomado el tiempo para hacer un espacio donde justamente niños y niñas pues empiecen a formar el criterio, a desarrollar la toma de decisiones, a problematizar circunstancias. Es más, dice Lippmann, se les dice, no hables, por favor, los niños no saben, los niños no piensan, los niños solo piensan en jugar, es su único motivación en la vida, ¿no? Son como animalitos, no son personas. Y dice Lippmann, bueno, no, a ver, alto, ¿no? Hay que hacer una educación filosófica para desarrollar ciudadanos éticos, lógicos, críticos, ¿no? Y bueno, pues está el proyecto de filosofía para niños que, pues bueno, hoy se lleva en más de 60 países, ¿no? La consulta filosófica también, como les mencionaba, pues no es como algo nuevo y raro, ¿no? Hay ejemplos de consulta filosófica, por ejemplo, como lo que hace Sócrates, un poco así, ¿no? Es indagar con el otro de manera uno a uno sobre temas, ¿no? A partir de una inquietud particular, por ejemplo, que es cualquier cosa que nosotros pudiéramos tener, como ¿por qué no logro mis metas? ¿Qué debería estudiar? ¿Estoy siendo un buen profesor? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo la puntualidad? ¿Qué debería casarme o no? Esas preguntas que nos inquietan, la consultoría filosófica lo que hace es traerlas y acompañarlas de herramientas que como profesionales de la filosofía hemos aprendido. Por ejemplo, la argumentación, que tiene que ver con el pedir razones, el problematizar, por ejemplo, ¿no? El cuestionar al otro de manera confrontativa, pero no en este sentido de hacerlo pasar como un tonto tal, sino poner en cuestión sus ideas, ¿no? Y hacerlo pensar un poco más allá. La consultoría filosófica, pues bueno, igual se muestra, ¿no? Como un ejemplo paradigmático,
Pues Gerd Achenbach en los años 80, que abre específicamente un consultorio filosófico en Alemania. Y que, bueno, después funda la organización IGPP, que hasta la fecha pueden entrar ustedes a su sitio web y es una organización que sigue trabajando, hace muchísimas cosas, ¿no? También, bueno, pues una persona muy importante en la consulta filosófica, pues es justamente Lumarinov, ¿no? El profesor del CUNY en Nueva York, de estudios orientales, pues bueno, también ve esta posibilidad, dice, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué el contexto de Estados Unidos hay tanta gente que está siendo medicada? ¿Qué está pasando? ¿Realmente todas estas personas necesitan estar siendo medicadas? ¿No parece que hay un exceso de medicación o exceso de síndromes? Y más bien un defecto de reflexión filosófica, porque claro, ¿no? Igual y esto que, como también lo diría Kant, ¿no? Si puedo pagar, no hace falta pensar, ¿no? Y eso también dice Marinov. A ver, la gente está pagando por paliativos para no pensar, para estabilizarse, pero puede ser el caso que esas cosas que yo tengo, si las paso por la reflexión, puede que no sean necesariamente un síndrome. Y por ejemplo, Peter Rade en Canadá, pues ha desarrollado pues, su tesis doctoral sobre eso, ¿no? Enfermedades mentales y consultoría filosófica. ¿Cómo vincular la enfermedad mental con la reflexión filosófica? ¿En qué ayuda? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos apertura? ¿Qué incluso a nivel de dignidad de la persona nos posibilita tener un espacio de diálogo abierto, lógico, reflexivo, ético con el otro a través de esta práctica, ¿no? El tercer ejemplo, pues bueno, los talleres filosóficos con grupos diversos. Nuevamente la incidencia social, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que están ahí en hospitales, en orfanatos, niños y niñas víctimas de la guerrilla? ¿Qué está pasando con sus vidas? ¿Qué decisiones toman? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Tienen alguno? ¿Son algo más allá que pacientes o más allá que marginados? Claro, por supuesto que sí. Entonces los talleres filosóficos buscan pues darle voz a esas personas, no solamente decir, estos niños de la guerrilla son víctimas, sino dignificarlos a través de qué tienes para decir, qué quieres decir, cómo vives tu contexto, qué entiendes por justicia. Y bueno, aquí hay un trabajo de muchísimos colegas, incluso en prisiones también, ¿no? Con el grupo Boesio, con el grupo Marfil, Secafi mismo también ha hecho sus propias cosas con otros colegas, en fin, ¿no? Estos talleres filosóficos buscan igualmente darle voz a las personas, darles esa posibilidad de que por primera vez algunos sean capaces de decir un concepto y su definición, de poder expresar en voz alta lo que piensan de la vida, lo que saben de la vida. Y la filosofía para organizaciones. Bueno, ese es como un gran grupo de cosas, porque por organizaciones no solamente estamos entendiendo empresas, aunque sí las hay, pero puede haber otro tipo de organizaciones, como una ONG, un cubículo estudiantil, la familia misma también es una organización. Hay muchos tipos de organizaciones que hacen muchas cosas en el mundo. Entonces, la práctica filosófica para este espacio lo que hace es trabajar con los motivos de las organizaciones. ¿Por qué estamos ahí? ¿Cómo le llamamos a las cosas? ¿Cuáles son nuestros valores? Sabemos, ¿no? Que actualmente, pues, algunas de las certificaciones que se pide, sobre todo a empresas, pues tienen que ver con la filosofía de la empresa, que nosotros viéndolo en un primer hojazo, sabemos que eso no es filosofía, sino pues es un listado de valores o de ideas que la gente desea, ¿no? Pero justamente nuestra labor consiste en traer esas ideas, pasarlas por la reflexión y entonces sí, hacer un ejercicio filosófico a partir de lo que esa organización busca, quiere, le interesa, se motiva. Nosotros todo el tiempo estamos moviéndonos en organizaciones, como consumiéndolas o siendo parte de ellas, y cómo nos vinculamos en esos espacios. Secafi ha hecho mucho trabajo, justamente ahora terminamos una formación con un grupo que tenían el problema de que hacían, pero no pensaban lo que hacían. Entonces, muchos de los errores que comete esta organización, pues tiene que ver con que se atropellan,
no recuerdan qué es lo que tenían que hacer antes, salen mal las cosas, están a las prisas porque no se detienen a pensar. Entonces, lo que hicimos nosotros, pues, fue justamente ejercicios, aperturas, espacios un poco de diálogo sobre por qué habría que pensar antes de actuar, qué implica pensar antes de actuar, qué queremos, por qué queremos esto, cuál es la causa de que fallemos, en fin, ¿no? Entonces, incidir en las organizaciones, pues, bueno, permite tener ese momento para desarrollar un poco más eso. Las organizaciones generalmente quieren hacer cosas, pero no se detienen a pensar cómo las hacen. Y ahí está nuestro lugar. Ahí podemos abonar mucho pues a cualquier tipo de organizaciones, ¿no? Bueno, y pues en general, ¿qué buscan las prácticas filosóficas? Podríamos decir 3 cosas. Desarrollo de la autonomía en las personas. No obediencia. Autonomía. Ejercicio de la libertad, ejercicio de la responsabilidad, ejercicio de los criterios propios, desarrollo de la personalidad, ¿no? Fomentar la reflexión crítica, ordenada y pacífica sobre temas de interés social. Ustedes fácilmente pueden abrir Facebook y ahí no hay ni reflexión crítica, ni ordenada, ni pacífica. Solamente hay temas de interés social donde cada quien echa lo que quiere. Twitter, ¿no? Por ejemplo, cualquier red social, ¿no? La gente no hace una reflexión filosófica, ni pacífica, ni de ningún tipo. Únicamente escribe lo que piensa y ya está. Y si se pueden insultar, mejor, ¿no? Hay pleitos con desconocidos que son brutales. Entonces, busca esto. Cómo reflexionar de manera crítica, ordenada y pacífica. La práctica filosófica nunca va a ser una guerra de egos o nunca va a promover la violencia. Por ello mismo, tiene sus limitantes con el debate, porque en el debate sí se quiere ganar algo, sí se quiere tener la razón sobre algo, sí se quiere imponer. Hay una línea delgada, ya sabemos, ¿no? Que nos estamos moviendo en esos 2 espacios. La práctica filosófica, más allá que buscar la razón, como diría Lippmann, hay que buscar las buenas razones. ¿Hay buenas razones para creer esto? Sí. ¿De qué dependen? Argumentemos. O no, argumentemos, pero pongámoslo sobre la mesa, ¿no? Eso no pasa regularmente y justamente la práctica filosófica quiere abrir ese lugar. Y también valorar la labor filosófica a nivel social. No podemos seguir creyendo que la filosofía es bien valorada. No lo es. Nuestra labor es hacer que sea bien valorada. Y eso, pues bueno, tiene que ver con muchas cosas. Primero, con hacer ver a las personas en general que es un saber útil, que tiene beneficios inmediatos y a futuro. Y que la labor nuestra, como filósofas y filósofos, no solamente es de pensar o de hacer cualquier cosa o de perder el tiempo, no, tiene un valor social e histórico. Todo lo que nosotros hacemos en la filosofía tiene un sentido, pero ¿cómo hacemos que las personas en general que odiaban sus clases de filosofía o que se creyeron el cuento de que el maestro de filosofía era una persona súper aburrida y en fin, se creyeron todo eso, pues, ¿cómo hacer para decirle, no es así? Bueno, tal vez en algún momento sucede, pero no es que eso sea la filosofía en sí misma, es algo más, es un saber incluso humano. La filosofía, a diferencia de otras disciplinas, pues es algo que todos tenemos en nosotros mismos, es una capacidad humana, ¿no? Que claro, se especializa en las universidades y en muchos espacios, pero antes de todo eso, es algo nuestro, es algo que tenemos, es algo que nos interrogamos, ¿no? Entonces, busca la práctica filosófica, pues que estas sociedades, los lugares en los que nos movemos, lo valoren. Las madres y padres de familia, las personas en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, Oscar Brenifier ha trabajado con muchas empresas, una de ellas es Carl's Jr., la de las hamburguesas. ¿Qué hace un filósofo ahí haciendo consultas filosóficas a los de Carl's Jr.? Pues bueno, está ahí, ¿no?
que bueno, le toca cuestionar a las personas en esa empresa de Carl Jr. donde parece que es antifilosofía, hay un espacio. Se valora la labor filosófica y por eso es que se le llama, ¿no? Y otros espacios también que se han aperturado. Bien, ahora quiero leerles esta cita de el filósofo Ran Lahab. Él es filósofo práctico, vive entre Israel y Estados Unidos. Bueno, ahora está más en Estados Unidos por obvias razones. Y bueno, él dice así, ¿no? El jardinero suministra agua y tierra y la vida sabe cómo crecer por sí misma. Los buenos jardineros filosóficos saben cómo nutrir la vida con ideas inspiradoras. También saben que la vida no necesita instrucciones sobre cómo crecer, porque la vida tiene su propia sabiduría, sus propios poderes. No puedes decirle a un árbol qué hojas y flores debe tener. ¿Qué quiere decir con esto Ran Lahab? Que la labor del filósofo práctico, de las filósofas prácticas, tiene que ver con acompañar al otro para que el otro se desarrolle. No llegar y decirle qué es lo que tiene que hacer, sino que por sí mismo, por cuenta propia, asuma sus propios compromisos y responsabilidades. Sea libre por sí mismo. Esto también ya lo veíamos con Kant, con Rousseau, por ejemplo, ¿no? El proyecto ilustrado también busca esto, ¿no? Entonces, la práctica filosófica nunca va a llegar a decir, esto se tiene que hacer porque esto es así y esta es la verdad. O si alguien llega con alguna inquietud, yo no le voy a dar una conferencia sobre la amistad en Aristóteles. Le pregunto sobre ello. Una de las grandes herramientas de la práctica filosófica es la pregunta y la escucha atenta del otro. No verlo al otro, como dice Frenifier, como un inválido racional, sino verlo como una persona con dignidad que puede pensar por sí mismo ordenadamente, haciendo uso de herramientas filosóficas, tiene toda la capacidad para hacerlo. Y más allá de la capacidad de hacer ciertas cosas mentalmente, tiene la capacidad de vivir bien por sí mismo, de asumir el propio control de su vida, su propia autonomía. Y bueno, algunos retos para el gremio filosófico que a mi parecer es importante pensar y sobre todo accionar sobre ellos. Uno, incidir en las políticas sociales. Alexis. Por favor, Alexis. Sí, Alexis. Alexis, si nos quieres, bueno, ya cerró su micrófono. Está. Bien, bueno, incidir en las políticas sociales a nivel mundial. Es decir, ya no podemos seguir creyendo que no tenemos una acción social fuerte. Sí la tenemos. Hay que incidir en ellas. ¿Cómo? Pues bueno, hay ejemplos muy notables, ¿no? Aquí en México tenemos al doctor Gabriel Vargas Lozano y todo el Observatorio Filosófico de México incidiendo a nivel mundial en las políticas, a nivel nacional, sí, ¿no? En la Constitución política, pero esto lo está viendo el mundo. Colegas de todos lugares, pues celebran este espacio y también buscan eso, ¿no? Por ejemplo, los españoles que ahora están con una situación muy crítica respecto a la filosofía, pues bueno, toman este ejemplo de lo que se ha hecho en México para su propia lucha, ¿no? Después, poner en práctica el derecho humano a la filosofía. Esto lo dice la UNESCO, ¿no? La filosofía es un derecho humano, no es un saber de grupos específicos. Y como es un derecho, hay que ejercerlo, hay que abrir esos espacios para que ese derecho humano se ejerza. Si no, no existe. Si no está en la práctica, no pasa nada. El derecho existe en tanto se ejerce efectivamente, en tanto que pasa, ¿no? Y tercero, pues como les decía anteriormente, ¿no? Eliminar la mala imagen de la filosofía. Abran TikTok y habrá conocimiento filosófico que la gente valora, pero otros no, ¿no? Se sigue viendo como raro, se sigue viendo como, ¿qué es eso? Eso no sirve para nada, bla, 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 bla. Tenemos ese reto, ¿no? ¿Cómo hacer que la filosofía en efecto sea bien vista? Porque tiene múltiples beneficios, ¿no? A nivel personal y social. Y bueno, pues alguna propuesta que yo he pensado es, uno, pues abrir espacios para la filosofía donde parece que no la hay, ¿no?
Sí hay reflexión filosófica, hay ideas filosóficas, pero como diría Lippmann, hay que abrir el espacio para que eso florezca, se note. ¿Dónde parece que no hay filosofía? En las empresas, pues en la calle, ¿no? General, así, en las cafeterías. Parece que no la hay ahí, ¿no? Con los infantes, parece que no tienen filosofía, parece que no pueden pensar siquiera, parece que no la hay. Donde parezca que no la hay, abramos los espacios y démonos cuenta de toda la riqueza que hay, ¿no? Por ejemplo, nosotros justamente en el Círculo de Estudio de Prácticas Filosóficas de Ciudad de México, es en una cafetería, digamos que es algo famosa en la Ciudad de México, y es interesante cómo llega a personas con el interés de saber de filosofía algo. Pero más allá de saber de filosofía algo, ellos quieren compartir lo que saben de filosofía. Es decir, no creamos que las únicas personas que leen filosofía somos la gente que estudió filosofía. Hay muchas personas que se leen filosofía de Spinoza, budismo, náhuatl, todo, porque les gusta, porque la disfrutan. Y entonces no hay espacios donde eso que leen, eso que disfrutan, se pueda poner a diálogo. Hay que abrir los espacios donde parece que no lo hay, porque sí lo hay, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, mucho, justamente en este círculo de estudio, una chica que llegó, le llegó la invitación, entró a ver, hizo la convocatoria, llegó al lugar. Y entonces ella decía, bueno, yo soy contadora, pero yo siempre quise estudiar filosofía. No me dejaron, pero yo siempre quise. Entonces, bueno, en la prepa recuerdo que leímos a Spinoza, fue un autor que me gustó y después yo me he comprado 2, 3 libritos de Spinoza para leerlo. Bueno, sus 2, 3 libritos eran un entendimiento muy claro del autor, ¿no? Lo mismo otra persona, es de veterinaria, lo mismo. Yo quería filosofía, pero no, y también los animales y el salario y tal cosa. Bueno, pero a mí me gusta mucho la filosofía de la India. Hicimos una invitación para trabajar ese tema y exponen excelente, saben los conceptos y más allá que los sepan, los entienden, los comprenden y los viven, les gusta. Entonces, donde parece que no hay filosofía, sí hay, pero hay que abrirlo para que se note, ¿no? Después, pues ampliar la visión de que la filosofía es un saber superior. No es un saber superior, es decir, claro que nos cuesta nuestro tiempo aprender y hacer cosas, ¿no? Una investigación no es nada sencillo, pero quitarnos un poco de ese pedestal donde nos subimos o nos subieron, que nos limita más que nos apertura cosas. Cuando uno va a lugares donde hay, por ejemplo, coaches o psicólogos, uno se da cuenta que uno puede aprender de ellos muchas cosas. Y también que psicólogos, coaches, terapeutas de cualquier tipo, padres y madres de familia, tienen mucho que aprender de la filosofía, pero no desde un saber donde yo llego de manera pues arrogante a decir a la gente que soy el máximo exponente de tal o cual cosa, no. Diálogo, apertura, escucha. Y bueno, esto va con lo anterior, colaborar con colegas y especialistas de todo el mundo, tener esa apertura para hacer cualquier tipo de cosas. En las prácticas filosóficas creo que, por ejemplo, se hace filoteatro, se trabaja con organizaciones que se dedican a la neurociencia, con, pues, con empresas de todo tipo, con psicólogos, con tanatólogos, con muchísima gente. Entonces, saber que la filosofía es algo que puede aportar a muchas personas, así como nosotros podemos aportar a muchas otras, ¿no? Y colaborar constantemente con otros colegas. Si no, pues vamos a seguir o nos podemos poner en el lugar de encerrarnos, hablar entre nosotros mismos y ahí se acaba todo, ¿no? Y no, porque la filosofía puede hacer muchísimas cosas, ¿no? También no tener altas fantasías, ¿no? Decir, voy a hacer mi proyecto de prácticas filosóficas o de filosofía y me va a ir súper bien. No necesariamente, porque de nuevo, pues la gente o no conoce de filosofía o tiene una mala imagen o es un poco difuso lo que piensa, ¿no? Es decir, no es claro. Entonces, no hay que tener altas fantasías, pero no importa. Poco a poco abonar a ese proyecto general.
Y trabajar comprometidamente, no hacer cosas por moda, porque lo que es moda se acaba pronto. Si es un compromiso que yo asumo para mi labor profesional, pues llevarlo hasta el límite. Sabemos que hay que trabajar mucho más, quizá un poco más que otros colegas. Bueno, hagámoslo, ¿no? Ocupemos esos espacios. ¿Por qué estamos tan llenos de psicólogos? ¿Por qué ocuparon los espacios? Pero nosotros también tenemos muchas cosas que hacer para la reflexión con las personas, ¿no? Vayamos a esos lugares, creemos nuestros propios espacios. Y finalmente, pues hacer de la filosofía un modo de vida. Y esto me refiero, pues, como lo decía, a la filosofía helenista, ¿no? No se trata solamente de saber cosas, sino de vivir filosóficamente. A partir de mi vida filosófica, ética, libre, comprometida, responsable, soy capaz de trabajar con los otros, ¿no? No puedo enseñar algo que yo no vivo, o algo que yo no sé, o algo en lo que yo no creo, o algo que yo no practico. Entonces, el reto, pues también está en cómo vivimos nosotros filosóficamente. ¿Dónde están nuestros demonios apareciendo? ¿Dónde están nuestras arrogancias? ¿Dónde están nuestras debilidades? ¿Dónde están nuestros miedos? ¿Dónde está todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a asumir una vida filosófica para después dedicarnos a una labor filosófica también? Y bueno, pues finalmente, pues esta pregunta es para ustedes. ¿Qué has pensado de todo esto que he dicho? Y bueno, les escucho. Muchas gracias. Bien, pues ahí deja la pregunta a la maestra Paulina Ramírez. Empecemos a filosofar entonces ante esa pregunta. Adelante, escuchamos. Luis Ernesto. Bueno, en realidad soy Raúl. Es que Nada más. Es que Adelante, doctor. estoy utilizando la cuenta de Luis Ernesto, que como había comentado por allí, tuvo un inconveniente de último momento y le fue imposible estar con nosotros. Entonces, estoy a través de su cuenta para administrar lo que él venía haciendo en los días pasados. Correcto. Adelante. Pues bueno, Paulina, de verdad mucho gusto escucharte y abrir todos estos derroteros, sobre todo cuando por muchas razones, por muchas circunstancias, nos encerramos, y bueno, en la academia. Nos encerramos en la academia y reproducimos de que tal vez solamente la academia es donde se va a hacer la filosofía y toda una carrera académica, etcétera, 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 ¿no? Cuando yo empecé a saber de las cuestiones de las prácticas filosóficas e ir indagando, vi todo este derrotero que ha adquirido también ya cierto auge. Y bueno, concretamente y paralelamente a la licenciatura, me ha tocado un poco tomar el reto desde hace algunos años con la coordinación de un café filosófico. Y me ha tocado ver, pues, un poco las dificultades, ¿no? De muchos tipos y por todos lados para poder realizar e ir. Y sin embargo, también he visto un poco estas pautas en que algunas otras personas, pues, han llevado la práctica a algunos otros lugares. En tu caso particular, y estaría yo hablando, sobre todo porque en mi caso lo tengo dentro de mis actividades académicas. Entonces, por ejemplo, yo lo que digo concreta y específicamente es nada más para mostrar, pero la práctica filosófica yo no lo estoy teniendo como
medio de vida, como donde yo obtenga los recursos. Y esa yo la veo como un pro y un contra al mismo tiempo. Un pro en el sentido de que, pues, bueno, se abre esta posibilidad, pero también un contra en el sentido de que algunas otras gentes pudieran abrir estos espacios y donde efectivamente ellos pudieran hacerlo un medio de vida, donde pudieran adquirir algunos recursos, los necesarios para empezar una carrera profesional en los términos de las prácticas filosóficas. Al inicio se comentaba de que, pues bueno, también eres profesora, pero bueno, tengo entendido que tu mayor carga y tu mayor espacio de actividad profesional ha estado precisamente en en las prácticas filosóficas. Algo que pudieras compartirnos sobre tu experiencia en este sentido, porque también ya lo mencionabas en tu conferencia, no es fácil, no es a las primeras de cambio. Hay mucho que ir trabajando y hay mucho que ir incluso atajando a veces, ¿no? Porque a veces las mismas críticas o lo que posibilita a veces vienen desde dentro de los mismos colegas, ¿no? Suele ocurrir. Pero bueno, un poco que nos pudieras compartir tu experiencia, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Gracias. Bueno, pues, gracias Raúl. Bueno, pues justamente creo que es un punto importante, ¿no? Lo que busca la práctica filosófica es hacer de la labor filosófica un ámbito profesional y comprometerse con ello. Ahora, algo que yo les mencionaba es vincularnos con otros colegas y con otras personas. No podemos seguir haciendo solo cosas entre nosotros mismos, porque en algún momento, pues bueno, egresamos nosotros 25 personas, pero hay un bachillerato en Chiapas. Los 25 no vamos a ser profesores de este bachillerato. Hay una licenciatura en filosofía, favorablemente, y ojalá haya 10 más, pero por el momento no las hay. Entonces, también como que la propia realidad nos exige ir un poquito más allá de esos lugares y pues bueno, yo diría que un concepto importante es ser profesional. Si uno es profesional en lo que hace, profesional, con esto yo quiero decir comprometido, serio, es decir, vamos a abrir un café filosófico, pero sabemos de temas de filosofía, no me estoy inventando, no, al menos leo, ¿no? Saber qué es lo que quiero, por qué lo quiero y pues bueno, trabajar muy duro. Miren, algo que yo puedo decir que ha sido muy favorable es mostrar el trabajo. Yo puedo llegar y contarles, sí, la filosofía para niños, tal cosa, pero una mamá no lo entiende. Es más, no le importa, solo quieren que sus hijos saquen 10, ¿no? Pero cuando hacemos una comunidad de indagación con padres y madres de familia, dicen, ah, claro, ya entendí, me gusta, ¿no? Incluso algunos de asociaciones de padres de familia han promovido estos espacios, ya no para los niños, sino para las familias mismas, ¿no? Entonces, mostrar nuestro trabajo, y eso tiene que ver también con la dificultad, es decir, tengo que ir al lugar, no me van a pagar, está bien, pero eso tiene un beneficio mayor, lo voy a hacer, y es bien hacerlo. Aperturar los espacios, no tener miedo a los empresarios tampoco, ¿no? Porque también es muy común decir, no, las empresas, y le haces el juego al sistema y tal cosa. Y sí, pero miren, estamos ocupando computadoras. ¿Quiénes las hacen? Multinacionales, ¿no? Es decir, ¿y vamos a renunciar a los equipos de cómputo? No, por favor, ¿no? Pero trabajar con empresarios también nos ayuda a mostrar, miren, les voy a contar como un ejemplo muy práctico. Nos hablaron de Grupo Salinas, ¿no? Los que llevan Electra. Entonces, pues una persona que ya conoce de prácticas filosóficas dijo, esto le sirve a mi grupo, lo quiero. Hace la reunión entre los directivos de Grupo Salinas y pues bueno, los directivos de Grupo Salinas, ¿cómo que filosofía? Ja, 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 ja. No, todo esto. No es raro, ya lo sabemos.
¿qué acción vamos a tomar nosotros? ¿Ofendernos? No, porque sabemos que vale la pena. Entonces decimos, mostrar nuestro trabajo. Abrimos un grupo chiquito, empezamos a trabajar diálogos filosóficos y varias cosas así, y se empieza a aperturar el campo. Entonces, lo que primero era tan escéptico, tan raro, tan gracioso, ahora es una posibilidad. Pero voy poco a poco. Voy en uno y en otro espacio también. Entonces, pues creo que cuando uno es profesional, tiene que asumir que tiene un compromiso con eso que va a hacer, que lo va a hacer de calidad, que uno es puntual. Con esto que les decía de la mala imagen, es cierto. ¿Qué dicen de la gente de filosofía? Son impuntuales, son hippies, bla, bla, o sea, ¿no? ¿Qué les digo? Bueno, juguemos su juego. Si vale la pena, juguemos su juego. Es decir, no es ser bien, no ser impuntual, ¿verdad? En ningún momento, pero menos aún con ellos, ¿no? Algo que en las organizaciones también siempre solicitan es, ¿qué beneficio tengo yo de esto? ¿Para qué me va a servir? Si yo le digo a la organización, te sirve para reflexionar y bueno, es que puede que no te sirva para nada, no me van a contratar. Tengo que decir precisamente cuál es el beneficio, que sí lo hay. Por ejemplo, diálogos pacíficos, toma de decisiones, toma de postura, validación de criterios. Esas cosas muy específicas que las organizaciones solicitan y que podemos darle a la gente de filosofía, que incluso hay gente de psicología que lo hace y medianamente lo hace bien, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad, hagámosla, ¿no? Volvámonos unos profesionales de la filosofía en cualquier lugar. Si doy un taller, soy pulcro, soy pulcra, me preparo. Si doy una clase en preparatoria, tengo que ser la mejor profesora o profesor, ¿no? Y bueno, sí, justamente como lo que yo más realizo son prácticas filosóficas, porque veo ese beneficio, ¿no? De ver que, y se ve cómo las personas cambian su perspectiva de las cosas, ¿no? Cuando son problematizadas, es duro, pero es útil y la gente lo valora. Los padres y madres de familia, ¿no? Dicen, pues no tengo yo siempre la razón. Y eso permite que los chicos puedan hablar y eso es muy importante. Que puedan decir, los niños sí piensan, los niños sí saben, los niños sí existen, los niños son personas. Entonces, bueno, pues es una labor ardua como cualquier otra, ¿no? Pero también Esther Charabati decía hace poco, ¿no? Que desde su perspectiva también el café filosófico tendría que ser una opción profesional. Marc Sotet, por ejemplo, vivió poco, lamentablemente, pero Marc Sotet vivió del café filosófico los últimos años de su vida. No se preocupó por nada, ¿no? ¡Qué bueno! Ojalá si nos pasara a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que puedo decir al respecto. Muy bien. Francisco Javier González, adelante. Muchas gracias, doctor Irineo. Doctora Paulina, muchas gracias. Hay una cosa que generalmente he escuchado en estas cuestiones, particularmente en la consultoría filosófica, que tiene que ver con la relación que podríamos tener como con un área de la salud mental, ¿no? O un área de la salud, etcétera. Y nosotros, como filósofos, pues no somos médicos, ¿no? O no tenemos esa preparación, digamos, en términos, a veces se ha dicho un poco así, ¿no? Ni siquiera en términos terapéuticos. Entonces, pero yo le escuchaba y tiene mucho sentido lo que dice, claro, por supuesto, ¿no? Estamos llenos de psicólogos, psicólogas, ¿no? A veces no tan bien formados, a veces sí, pero esos lugares bien podría ocuparlos una consultoría filosófica. ¿Cómo lidiar un poquito con esas perspectivas, ¿no? Bueno, el psicólogo sabemos que tampoco es médico, pero sí, de cierta forma, pues, no sé, tal vez su profesión esté más asociada a la salud mental o qué sé yo, ¿no? Mientras que, bueno, tal vez aquí en filosofía, al contrario, ¿no? El prejuicio es que incluso hasta son medios locos los que están en esta carrera. Entonces, bueno, no sé. Por ahí va como un poco mi comentario. ¿Cómo en una consultoría filosófica
tendríamos que manejar esa idea de que de la salud, de que estamos tratando en un tema delicado, pues, con las personas sobre su, y nosotros no tenemos una ética médica, en fin, ¿no? Esas cosas. Sí, Esas cosas. es una muy buena pregunta, Francisco. Muchas gracias. Justamente hay que saber los límites. ¿Dónde es lo filosófico? ¿Dónde es lo terapéutico? ¿Y dónde está lo médico o lo psiquiátrico, por ejemplo? ¿No? ¿Y dónde está lo, como llamaremos, lo que hacen los coaches, ¿no? Saber dónde estamos para no ser intrusivos, porque tampoco somos todólogos. Aunque sí se puede trabajar con pacientes psiquiátricos. Por ejemplo, es algo que hace una filósofa norteamericana que se llama Buana Ferry y, como les comentaba, también Peter Rabe. Sí trabajan con pacientes psiquiátricos, pero no medican. Lo que hacen ellos es decir, tengo esta gente que tiene esquizofrenia, algún padecimiento. Bien, primero necesito que estén medicados porque yo no puedo trabajar con alguien así. Por lo tanto, necesito que tengan ya un diagnóstico médico y necesito que para trabajar estén normalizados. No puedo trabajar con alguien en crisis. Es decir, cualquiera puede acceder a la consulta filosófica, cualquiera que tenga la capacidad para reflexionar en ese momento. Si puede hacerlo, lo hacemos. ¿Qué se hace en la consulta filosófica con pacientes psiquiátricos en general o con alguna enfermedad mental? Es pensar, fíjense, desde la persona, no desde el diagnóstico. El diagnóstico ya lo tienen, todo el tiempo se los están diciendo. Pero ¿quiénes son esos humanos? ¿Qué quieren de su vida? ¿Esas personas son una enfermedad? ¿El enfermo? No necesariamente, es decir, atraviesan una enfermedad, pero hay algo más en su humanidad que puede ser pasada por la reflexión filosófica. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Quiero seguir así? ¿Cuánto tiempo voy a hacer de esta forma? ¿Debería hacer esto, tal otro? ¿Debería tomar este medicamento o el otro? Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien debe tomar litio, es una decisión súper fuerte en su vida. Ahí está la reflexión filosófica, en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí se puede, pero sabiendo en dónde estamos nosotros. Algo más terapéutico sería, bueno, y fíjense también, ¿no? O sea, es muy claro como este ejemplo de Ellis, el que creó la terapia cognitivo-racional. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué hizo esta persona? Un genio, ¿sí? ¿Pero qué hizo? Se leyó el estoicismo. A partir de la filosofía, creó un método psicológico. ¿Qué hizo Freud? ¿No es que acaso se leyó a Nietzsche y a Schopenhauer? O sea, tampoco así como que muy original, pues tampoco lo fue, ¿no? Ya fue madurando su propuesta y bueno, es muy compleja y muy interesante, pero tiene fundamentos filosóficos, ¿no? Y sabemos lo mismo, por ejemplo, en la UNAM, hasta los años 50, filosofía y psicología estaban en la misma facultad. No eran tan raros, ¿no? No eran tan dispares. El saber filosófico alimenta al saber psicológico muchas veces, pero hay que saber bien. Por ejemplo, cuando alguien quiere solo desahogarse, no es el lugar para la filosofía. Es el lugar tal vez para la Gestalt, donde sí claramente el terapeuta Gestalt, uno de los requisitos que necesita tener es una caja de pañuelo, porque sabemos que el otro va a llorar. A eso se va. Y otro tipo de terapias son así, ¿no? Son explorativas. O la terapia narrativa, por ejemplo, es escribir desde mi experiencia tal cosa. La consulta filosófica no necesariamente, porque si yo escribo algo, ¿qué tengo que hacer primero? Dar razones. La vida es injusta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué problema observas en eso? ¿Cómo le llamas? ¿Le pongo un contraejemplo? Voy haciendo estas cosas como de reflexión, digamos, de pensamiento crítico, ¿no? Para reflexionar con el otro. Y también saber desde inicio que con la persona que llega a la consulta filosófica, sus dudas son, ¿cómo las llamaremos? Diarias. Por ejemplo, les voy a leer algunas con las que los consultantes llegan. Una persona pregunta, ¿qué caracteriza a un buen padre? Con esa pregunta llega a la consulta filosófica. ¿Es médica? No. ¿Es psiquiátrica? Tampoco. Es de toma de decisiones, ¿no? De criterios, ¿no?
Otra pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto trabajo cerrar ciclos? Hace cosas, nunca acaba nada, ¿no? Otra pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo dice acá? ¿Cómo tomar decisiones sin estresarme? Ahí está. Son preguntas que las personas se hacen en el diario vivir, pero que la reflexión filosófica en este espacio de consultoría, pues me permite ver por qué lo piensas así, de qué depende que lo pienses, habría otra forma de pensarlo, y qué pasaría si tal cosa, cómo le llamas tú a esto y por qué. Como ir acompañándoles en una reflexión profunda sobre ellos que no necesariamente tenga que ver con una enfermedad. O, por ejemplo, los coaches que dirían, vamos a hacer un método para que tú consigas tal cosa, ¿no? Cerrar ciclos. Bueno, pues eso ya tendría que ver con lo que quieren los coaches, pero no la gente de filosofía. Un coach, por ejemplo, nos decía, a mí la gente llega y me dice, me quiero comprar un carro. Y mi labor es hacer que en efecto se compren ese carro. Es porque yo soy coach, ¿no? Eso hacen los coaches, entrenar a la gente para lograr objetivos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Preguntarle, ¿por qué quieres un carro? ¿De qué depende que quieras un carro? ¿Es válido querer un carro? ¿Quieres el carro tú o te dijeron que lo querías? ¿No? Examinamos esas ideas que están apareciendo, esas ideas que se asumen, esos condicionamientos que están ahí y que no hacen otras personas, ¿no? Esa sería la diferencia. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Alexis. Hola, buenas tardes. Disculpen, hace por un momento pues, encendí accidentalmente mi micrófono. Bueno, tengo una pregunta. Me salió esa duda en relación a la consultoría. Por ejemplo, decía algo, ¿por qué me cuesta cerrar tanto, o me cuesta cerrar ciclos? Tengo entendido, no sé mucho tampoco, esta duda, una cuestión que se aborda en la psicología, que es el psicoanálisis. Muy poquito, que sé, no sé mucho, pero planteaba el llegar a fondo el por qué una persona no puede cerrar ciclos, porque según dice el psicoanálisis tiene que ver algo con la infancia. Entonces, pues no estaría como que muy relacionada esta consultoría con en este caso, una cuestión terapéutica enfocada en un psicoanálisis, de un psicólogo, por ejemplo. Bien, bueno, hay que tener como presente que el psicoanálisis pues tiene un punto de partida, el subconsciente, ¿no? El pasado. Y la filosofía no necesariamente. ¿Por qué? Le preguntamos al otro. El psicoanálisis no necesariamente pregunta al otro. Escucha y luego hace interpretaciones y hace 1, 2, 3 preguntillas, ¿no? Pero en la consulta filosófica no. Le preguntamos primero, ¿esta pregunta que te haces es importante para ti? ¿Por qué? Dame 3 razones por las cuales tú te haces esa pregunta hoy, tal, tal y tal. ¿Cuál es la más importante de esas? ¿Por qué? Y vamos desmenuzando el pensamiento con el otro. No sé si en su pasado fue o si en su futuro, yo qué sé, ¿no? En este caso, por ejemplo, había un concepto interesante, que era la ambición. Fíjense, pensamos la ambición, ya no solo pensamos que si, ay, me cuesta trabajo y entonces ahora voy a cerrar ciclos de esta forma. No, pensamos la ambición. ¿Por qué quieres tantas cosas? ¿Por qué quieres hacer tantas cosas? ¿Cuál es la razón de que quieras hacer tanto si no acabas nada? ¿Es bien hacer mucho y no acabar nada? Ven, vamos, como que vamos rascando eso que está diciendo, encontrando contradicciones, confrontando, problematizando, y entonces el otro, la otra persona, al final regresamos a la pregunta inicial después del diálogo y le decimos, ¿qué respuesta te das a tu pregunta? Hay ocasiones que las personas dicen, bueno, me di cuenta que tal vez esa pregunta que me hacía no es tan importante. Yo creo que mi duda principal es tal otra. Y la cambian. Bien.
es el espacio del otro. Nosotros solo acompañamos la reflexión y claro, pues provocamos, eso sabemos hacer, ¿no? Ay, sí, muy críticos, pues órale, a ver, pregúntale una cosa así que, pues que le llegue a sus ideas y que lo desestabilice, ¿no? Hagámoslo, hagamos a las otras personas, como les comentaba el ejemplo de Brenifier, no tratarlos como inválidos racionales. Con rigor, pueden hacerlo, ¿no? Claro, eso no implica hacernos ahí, pues, lucirnos o ser violentos con las otras personas, pero sí, sabemos hacer eso, sabemos hacer buenas preguntas, que es un poco lo que hacía Sócrates, ¿no? Hacía muy buenas preguntas, los problematizaba muy bien, ahí está el Hipias Mayor, ¿no? ¿Cómo empieza Hipias Mayor? ¿Qué es lo bello? Una doncella bella, ¿no? Muy seguro de sí mismo Hipias, ¿no? Una doncella bella, ándale, pues, ¿no? ¿Qué hace Sócrates? Pasa por el escrutinio, pasa por la reflexión, por la argumentación, la problematización, ¿y qué termina diciendo Hipias? Lo bello es algo complicado. Un poco así, ¿no? Provocar esta desestabilización para que el otro pueda afinar sus criterios y al final tome buenas decisiones, pero que surjan de la propia persona, ya no de lo que me dijeron, me imaginé, esto está bien, ¿no? Así es lo bien, ¿no? En fin, ¿no? Un poco esa sería la diferencia. Muy bien. Ulises, adelante. Sí, gracias, doctor Guineo. Le felicito, doctora Paulina, porque ha sido muy esclarecedor. En mi caso, yo soy psicólogo y pues tenía algunas resistencias a veces de escuchar estas cosas, pero algo cierto que acaba de mencionar usted que sí me había hecho ruido por mi experiencia en tanatología, en hospitales y he notado eso, ¿no? Al tanatólogo se le acompaña para, sin demeritar ni nada en ese aspecto, ¿no? Se le acompaña para hacer un acompañamiento a moribundos, cuidados paliativos y toma de decisiones en ese momento, ¿no? Pero hay un porcentaje de esas personas que ya tomaron una decisión en ese aspecto de que ya no quieren seguir un proceso médico y solo quieren como sin caer en un proceso terapéutico de logoterapia, solo quieren como un diálogo filosófico y que vayas a hacer un círculo de diálogos filosóficos, principalmente en ciertas enfermedades terminales. Entonces, no sé, yo sé que en los hospitales esa estructura todavía no va a estar abierta ni nada por el estilo, o es muy difícil las resistencias, ¿no? De que se abra ese espacio, pero hay la posibilidad de plantear así como espacios donde se dialoguen personas que quieran como compartir su sentido inmunológico, yo que sé, o algo por el estilo de cómo se ve esta enfermedad, y ustedes como acompañantes más apoyar filosóficamente en esas cosas de los debates que se suscitan, porque hay gente que ya tomó una decisión y ya no está tanto en la etapa de qué voy a hacer, ¿no? Más que nada, gracias. Sí, sí, justamente, ¿no? O sea, también hay que saber que, como les decía, o sea, cuando una persona necesita una terapia psicológica, no podemos intervenir nosotros. Nosotros, como lo dice, por ejemplo, igual Marinov, ¿no? La consulta filosófica es para personas que no están enfermas, no, que no padecen nada, ¿no? Son gente normal, cualquier cosa que pase. Y van ahí, ¿no? Al espacio de la consulta filosófica porque tienen un dilema. No es necesariamente algo doloroso o algo muy complicado, pero es un dilema que no sabe uno qué hacer. Por ejemplo, con adolescentes pasa mucho. Llegan, aperturamos espacios de consultoría filosófica con ellos porque se preguntan, ¿qué debo estudiar en la universidad? No es una dolencia, no es un problema en sí mismo, es un dilema. Y entonces, ¿qué implica lo que yo quiero estudiar? Preguntamos, bueno, la tradición familiar, la economía, mis deseos, mis talentos, ¿no? Vamos afinando el pensamiento a partir de ello, ¿no? Y ahí está la consulta filosófica, ¿no? Para provocar que el otro incluso se haga preguntas. Hace poco tenía yo un adolescente que estaba recién por ser diagnosticado con Asperger. Sabían más o menos que ya tenía Asperger, pero querían ver qué tanto, qué grado tenía de Asperger, ¿no? Entonces, toda la vida de ese chico estaba atravesada por el Asperger. ¿Es que hace esto? Porque es Asperger. ¿Es que en la escuela? Porque es Asperger. Entonces, era como,
déjenle paz a ese niño. Bueno, yo le decía a mí misma, ¿no? Entonces la mamá dice, bueno, no sabemos qué hacer con él porque tiene conductas destructivas y luego ya, por ejemplo, no quiere encender la cámara. Estaban así, como ahora está con cámara, tal. Ese chico no encendía la cámara. Era un problema, porque era Asperger. No encendía la cámara. Bueno, entonces me dicen, bueno, ¿por qué no haces algo con él? Bien. La mamá esperaba que yo, al final, lográramos que este chico encendiera la cámara y fuera normal y todo y se comportara como cualquier niño. Pero yo le dije, no, hay que saber qué está pasando con él. ¿Por qué no quiere encender la cámara? ¿Cuáles son sus razones? ¿Tiene sentido que encienda la cámara? Entonces los espacios que yo aperturaba con él, pues tenían que ver con eso. Y primero lo que él decía era, no, no quiero, no, no me gusta, como muy, muy resistente. Después irle preguntando, ¿por qué? ¿Qué te hace que no quieras esto? ¿Tú haces lo que te dicen los demás o lo que tú quieres? ¿Por qué? ¿Tú eres obediente o eres desobediente? ¿Cómo le llamas a la obediencia? Bla, todo esto, ¿no? Al final el chico, pues, de decir así, hablar con monosílabos, después puede organizar una idea muy concreta porque son sumamente inteligentes, pero son muy, como muy encerrados, ¿no? Entonces él dice, bueno, no quiero encender la cámara porque no me siento seguro, no me gusta que me vean por la cámara. Y la enciendo solo cuando de eso depende mi calificación, pero voluntariamente no lo hago. En la consulta filosófica jamás encendió su cámara. Yo no quería que lo hiciera, quería que me diera razones del por qué no lo hace. Y su respuesta final fue, no lo hago porque aquí me siento cómodo. No necesito encender la cámara. Estoy bien. Mi propósito era que él pudiera decir con claridad eso que estaba pensando o eso que le pasaba y que tomara su decisión presente y consciente. Si su mamá quería que el chico encendiera la cámara, pues es el deseo de su mamá. Y eso le corresponde a la mamá. Pero, ¿cuál es la voz del chico? ¿Qué quiere? ¿Qué le importa? Ese es nuestro lugar en la filosofía. Además, que bueno, yo le daba a la gente que hace consulta filosófica conmigo, siempre les doy como algún fragmento de historia de la filosofía y tal, no para que digan, sí, Kant tenía razón, o sí, Rousseau y yo estoy mal, no, sino para que puedan pensar junto con el autor alguna idea, ¿no? Por ejemplo, con él pensábamos en, como así, digamos que tienes un nivel intelectual alto, pues leíamos a Sartre, ¿no? La mirada del otro. ¿Qué es la mirada del otro? ¿Me impacta la mirada del otro? ¿Qué pasa cuando el otro me mira? Atravesado por su circunstancia de la cámara y el problema que eso implicaba para su familia y para la escuela, ¿no? Pero pues bueno, eso es un poco lo que, claro, tipo de intervención que hacemos, ¿no? Muy bien. Néstor, adelante. Gracias, doctor Irineo. Maestra Paulina, un gusto escucharla, conocerla de nueva cuenta. Dentro de esto que usted ha comentado, ha sido muy interesante, pero hay un elemento que, por ejemplo, me llama mucho la atención. Hay elementos que he visto, tanto en la práctica docente como también en el desarrollo juvenil, también en el desarrollo social. Hay elementos externos e internos que influyen en la forma de pensar, en la forma de actuar, incluso hasta de marcar ciertos parámetros del mismo pensamiento, es decir, el repetir ciertos patrones familiares, sociales, empresariales, etcétera. Pero bueno, en este tenor, ¿cuáles serían, si es que las hay, cuáles serían los retos principales dentro de las prácticas filosóficas, los retos más esenciales? Bueno, el principal, como les mencionaba, aperturar espacios donde parece que no hay lugar para la filosofía, como en las organizaciones. Ese sería como lo que tiene como labor la práctica filosófica. Abrir más espacios. Hay mucha necesidad de filosofar. Vivimos una crisis medioambiental fuerte.
necesitamos la filosofía. Podemos, incluso nosotros mismos tenemos un deber social por hacer de este mundo algo mejor, ¿no? Hay, digo, pues el resurgimiento de los regímenes totalitarios, ¿no? Del racismo, de la violencia. Tenemos ese lugar, hagámoslo. Obviamente que hay que tener cuidado. Por ejemplo, cuando yo les decía de los chicos de la guerrilla, me estaba refiriendo al proyecto Marfil. Imagínense, los años 90 en Colombia, filósofos trabajando filosofía para niños, con niños de la guerrilla. No es cualquier cosa. Es aquí como que nos vamos, sabemos dónde, con quiénes, ¿no? Un poquito peor allá, pero no nos es tan lejano. Es decir, sí es una determinación, sí tiene que ver con un compromiso social, pero también debemos de cuidar nuestra seguridad. Si podemos hacerlo, adelante y hasta donde lleguemos. Cuidarnos, pero no dejar estos espacios, ¿no? Y ir ahí donde parece. Cuando las personas dicen, ay, es que filosofía para organizaciones le hace juego al sistema. Y sí, pero es que todos le hacemos el juego al sistema. Pero podemos en ese lugar hacer algo interesante. Podemos cambiar, podemos modificar, podemos transformar, podemos abrir el diálogo. Está el poder, ¿no? El jefe. A ver, pensemos el poder. Igual y algo bueno pasa de pensar el poder juntos, ¿no? Que sí ha pasado, sí ha pasado. La gente dice a veces, bueno, no siempre tengo la razón como jefe, ¿no? Jefe no es igual a verdad, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Ahí ya tenemos un lugar, ¿no? Ahí ya pusimos la semilla de algo interesante. ¿Incorrecto? Alexis nuevamente pide la palabra. A ver, adelante. Hola, otra vez. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, en relación a esto de la consultoría, por ejemplo, ¿cualquier egresado podría desempeñar en esa área o tendría que haber alguna especialización o tener o con qué, no sé, autores o qué línea de filosofía tendría que tener como ese cuerpo teórico para poder desempeñarse en esa parte? Esa es mi duda. Bien, pues bueno, sí hay como muchísima formación alrededor del mundo, en Francia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, en México. También tenemos el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos que recién se creó el año pasado, pues justamente para hacer, como igual que el café filosófico, pues una labor profesional, ¿no? Entonces sí hay que saber cómo hacerlo. La gente de filosofía, obviamente que tiene en su mente eso entendido, de que es un diálogo socrático, ¿no? O que es una problematización o el trabajo con la pregunta. Entonces, pues la consulta filosófica se enseña, por ejemplo, les diré rápidamente dos autores, ¿no? Oscar Brenifier, no es lo mismo trabajar la línea de Oscar Brenifier que la línea de Lumarinov, ¿no? Porque ambos vienen de escuelas distintas. Brenifier es muy interesado en Sócrates, de los diálogos primeros, y Marinov en la filosofía oriental. Hay formas de acercarse a las mismas cosas de diferentes formas. Entonces hay formación, pues en México, en muchos lugares del mundo, ¿no? Y sí, es como saber cómo hacerlo, porque justamente podemos caer un poco en este intrusismo si no tenemos claro, ¿no? De dónde surge la consultoría, quiénes la hacen, qué hacen, para qué la hacen, quiénes se acercan, etcétera, como cualquier otra práctica que uno quisiera realizar. Correcto. Gracias, maestra. Vamos a ir cerrando poco a poco porque tenemos otra actividad posterior. Pero me gustaría leer lo que pregunta Isis Ailín Velasco Escudero. No sé si lo tiene por ahí la maestra Paulina en el chat o lo leo por acá. Sí, ¿lo puedo leer? Sí, aquí lo tengo. Correcto. Dice, de la forma en que ser doctor o maestro no te hace bueno en la práctica de estos trabajos, se puede suponer lo mismo de los asesores consultores filosóficos. ¿Cómo cree debe ser un buen filósofo consultor? Bien, pues claro, ¿no? ¿Cómo llamemos? Negligencias, pues en todos lados, ¿no? Entonces, pues, ya saben, es normal de las personas, pues, hacer algo no tan bien a veces, pero pues sí hay criterios, ¿no? El primero de ellos, pues, es tener una formación en filosofía.
Esto lo han hecho varias organizaciones, tanto en España como en Estados Unidos y en México también, ¿no? Quien quiera dedicarse al asesoramiento filosófico tiene que tener un grado en filosofía, o sea, estudios serios, formales, nada de, yo... No. Tener formación constante, saber quiénes hacen cosas en el mundo, participar de los congresos internacionales también, ¿no? ¿Qué colegas en el mundo están haciendo qué y por qué y para qué y en dónde están haciendo las cosas? Y pues igual, creo que tener un compromiso con la filosofía, ¿no? Eso es como irrenunciable. Si tengo un compromiso con la filosofía, tengo un compromiso con la humanidad, tengo un compromiso social. Eso que estoy haciendo tiene un sentido y tiene un propósito. Y es para ayudar a alguien. Gracias, maestra. Pues prácticamente vamos poco a poco cerrando, nos quedan unos minutos todavía que los podemos aprovechar. Quizá yo, por último, como moderador le preguntaría a la maestra Paulina, ¿verdad? Porque es muy interesante estos puntos que nos acaba de descifrar, sobre todo para aquellos, como decía Alexis, que están estudiando la licenciatura en filosofía y que muchas veces, que no solo es en filosofía, sino en muchas carreras, a veces los chicos, las chicas entran y pues la verdad no saben ni qué están haciendo ahí, hasta que egresan ya se dan cuenta a qué se van a dedicar, ¿no? Entonces, nos pasa a muchos. En razón a ello, precisamente esto creo que abre un poco más la panorámica a estos chicos que hoy están estudiando filosofía aquí en nuestra licenciatura en la UNACH, en la Facultad de Humanidades, sobre todo con esto que se está planteando sobre las consultorías, ¿verdad? Que muchas veces pues se hace uno pregunta, bueno, ¿y filósofo dónde? ¿Dónde me van a contratar? Y generalmente el primer paso es la docencia, ¿verdad? Y quizá ahí es donde está uno de los puntos que mencionó Paulina, ¿no? Eliminar la mala imagen en este caso de los profes filósofos, ¿no? Que muchas veces precisamente en las investigaciones que se hacen en las prepas, lo primero que dicen los chicos es que no le entiendo, el maestro no nos sabe enseñar filosofía, y por eso precisamente pues reprobamos o no le hacemos caso a la cuestión filosófica. Pero yo iría otro poco más allá en cuanto a los retos también, ¿sí? Ese gran reto, por ejemplo, incidir en las políticas sociales a nivel mundial. Maestra Paulina, usted que está allá en el centro de todas las polémicas hoy, ¿verdad? Sobre todo en esta polémica con las universidades hoy, precisamente, que se está, precisamente para mí, filosofando bastante acerca de la situación de la educación superior en las universidades públicas. ¿Cuál sería el papel ahí de la filosofía? Pues justamente aperturar la reflexión, ¿no? O sea, donde no hay reflexión, donde hay solamente digo, respondo, ¿no? Propiciar la reflexión y también comprometerse. Yo, por ejemplo, les hablaba de Gabriel Vargas Lozano, que, bueno, muy bien lo conocen, pues es un incansable, ¿no? Él y el OFM no van a descansar hasta que la filosofía no tenga ese lugar. Ya llegó a la Constitución. Primer paso, ya llegó. Que de verdad nosotros les debemos muchísimo, ¿no? A todo ese equipo. Ahora, ¿qué sigue, no? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde yo estoy? ¿Qué me toca hacer? Y es una labor de todos. Parece como que sí, ¿no? Pero miren, filosofía es un pueblito. Nos conocemos entre todos. Claro. En algún momento nos vamos a ver en algún lugar, o sea, tampoco es que estamos, las convenciones de médicos son de miles, ¿no? Las de filósofos de 3,000 y ya son un montón, ¿no? O sea, somos poquitos, pero podemos hacer muchas cosas juntos, no unirnos, por ejemplo, el 22 de noviembre justamente le vamos a hacer un homenaje que nos va a acompañar el doctor Raúl Trejo al maestro Gabriel Vargas, la organiza justamente CECAPFI, el CEFILIBE y el Círculo de Estudios de Filosofía Mexicana, lo que les decía, entre colegas, ¿no? Nosotros, unidos, haciendo cosas, ¿no? Dándonos valor, escuchando nuestras voces, eso es como el reto, ¿no? Incidir en las políticas sociales a nivel internacional, pues es una labor incansable. Pero también hay otro ejemplo muy bueno, la UNESCO,
que, bueno, que también atraviesa por Gabriel Vargas Lozano, porque no trajo el libro al español, ¿no? Muy amablemente, muy generosamente, pero ¿qué hizo la UNESCO? Este libro, ¿no? Filosofía, una escuela de la libertad, que es un posicionamiento por la defensa de la filosofía y que tiene un impacto gigante, muy, muy grande. En noviembre va a ser en la Universidad de Lieja el 20 Congreso, no sé cómo le llaman, como taller internacional de la Cátedra UNESCO de Práctica Filosófica, a partir de ese libro, ¿no? De la filosofía, una escuela de la libertad. Entonces, así, ¿no? Haciendo cosas. ¿Correcto? Pues con esto agradecemos mucho a la maestra Paulina Ramírez su conferencia, muy interesante, nos abre muchos campos más, tanto a los docentes como a los estudiantes, que son los que lo necesitan mucho más. Dejo la palabra al maestro Raúl por si tiene algo que exponer. Pues nada más que agradecerles a usted, doctor Irineo, a ti, Paulina, por tu generosidad, por tu ponencia y por tu hacer, del que hablabas, con el que cerrabas, ¿no? Junto con David y todo lo que han hecho ya desde hace varios años, ¿no? A David lo tuvimos acá hace tal vez 6, 7 años, algo así, si no mal recuerdo, y fue digamos así, la primera vez que tuvimos contacto, ya luego nos conocimos allí en la UNAM, y esperamos que no sea ahora sí que ni la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta vez, sino que haya todavía más, porque efectivamente hablas de una sociedad lastimada, y ahora sí que pudiéramos hacer también una especie de comparativo de que hay de sociedades lastimadas a ciudades lastimadas, y pues bueno, el caso de Chiapas también tiene su haber en ese sentido, y yo creo que este tipo de oportunidades, este tipo de posibilidades dan mucho de qué pensar para poder implementar, ¿no? De mi parte, pues agradecerle a ambos y pues bueno, pues proceder al receso correspondiente y ir preparándonos para el siguiente evento. Paulina, muy agradecido, y de igual manera, doctor Irineo, adelante si quiere cerrar ya el espacio de la conferencia de Paulina. Sí, pues agradecerle a todos y vamos a ese receso. Hasta Muchas luego. gracias. Y bueno, nada más una cosa quisiera comentarles, muy, muy breve, por favor. Hicimos un libro el año pasado sobre el COVID que se llama Filosofía y Nuevas Normalidades, pero no sé si se los puedan mandar por email a alguien y que lo puedan compartir entre todos los estudiantes. Es un libro en el que participaron más de 30 profesores y filósofos, filósofas de todo el mundo. Entonces, bueno, es una reflexión sobre esta situación del COVID. Y también el 13 de noviembre tenemos justamente a un consultor filosófico en un espacio de SECAFI, sábado, 13 de noviembre, me parece, a las 12 horas. Se llama Elliot Cohen y él trabaja consulta filosófica a través de la lógica. Él es doctor en lógica y hace consulta filosófica utilizando pues esta disciplina. Entonces, igual si puedo enviarles a alguien el cartel, si nos gustan acompañar, es una... Pues ahí es Raúl, ¿no? Ahí es Raúl. Pues tengo entendido que tienes a la mano del correo de Luis y el mío, Paulina. Pues adelante, adelante. Ahorita, yo creo que está por todavía con pendiente allí el doctor Luis. Puedes mandármelo a mí, yo acá ya lo comparto. Ok. Con gusto, bueno. ¿sale? Entonces, muchas gracias. Y gracias a ti, Paulina. Hasta luego. Nos vemos pronto. Adiós. Pues bueno, entonces, ahorita lo que corresponde es entrar a un periodo de descanso que no tuvimos en el primer salto del primer evento al segundo. Voy a dejar de grabar. Voy a detener la grabación